¿Cuántas fases hay? ¿Cuáles son? Excitación, meseta, orgasmo. ¿Cómo? ¿Quién habla? Excitación, meseta, orgasmo y resolución. Ya. ¿No hay más? ¿No hay más? ¿No hay nada más? No, está bien, esas son las cuatro más importantes. Las más importantes son las clásicas, ¿no? Pero hay otros autores que ponen otras cosas más. Por ejemplo, el deseo sexual. ¿No es cierto? Ponen algo como un gorro. El deseo debe estar en todas las actividades que hacemos nosotros. Si no, no se hace esa actividad. Yo deseo, por ejemplo, ir este fin de semana, no sé, a un lugar X, ya tengo el deseo de ir. Si no tengo el deseo, pues no hay nada. Es uno de los, algunos autores hablan de eso. Por eso en el sílabo, ustedes se han dado cuenta, han puesto ese deseo. El deseo sexual. Entonces vamos a hablar algo de eso. ¿Para acá, no? Sí. O algo así. Para el 2, para la izquierda. Sí. Y ahí también. Lo que su compañera va a decir, presentación, meseta, orgasmo, vamos a hablar de cada una de ellas, desde el punto de vista fisiológico. ¿Está bien? Estas son las curvas. ¿Ah? Miren, esta es la excitación, esta es la meseta, el orgasmo y la resolución. ¿Está bien? Una curva habitual. Acá en lo que es sexualidad o relaciones coitales, no vamos a hablar de normalidad, sino de habitual, de lo que es habitual en el ser humano. ¿Está bien? Porque si vamos a hablar de lo que es normal, tenemos que hablar qué cosa es lo normal. De repente a mí no me gusta una cosa y a otra persona sí. Entonces de eso se tiene que ver si eso es normal o no normal. No vamos a discutir eso. ¿Está bien? Pero hay otro tipo de prácticas también. ¿Ven? Por ejemplo, esta de acá punteada es la excitación, meseta, resolución. ¿Qué faltó? Esos son los besos que se hacen los adolescentes, las caricias que tienen los adolescentes o las personas de forma general. Nada más, ahí queda. No hay otra. Pero acá hay otra, miren ustedes. Esta de acá. Excitación, meseta, orgasmo. Y sigue el orgasmo si es que la excitación persiste. Y según los estudios que se han hecho, es lo que le llamamos el multiorgasmo, ¿no es cierto? Que algunos autores dicen que solamente lo tiene la mujer y otros autores dicen que no, que también lo tiene el hombre. Sino que hay que saber hacerlo para poder tener ese orgasmo muy orgasmo que tiene la mujer. Y muchos de nosotros no lo saben. Acá lo van a saber. A ver. Ahí está. El deseo sexual. El deseo sexual, no me digas, si podemos discutirlo si quieren. Acá se te va a dar con los temas acá. Bajen acá abajo. Bajen por favor. Porque van a estar hablando de sus cosas. Y solamente quiero que presten atención 30 minutos para así nos hemos quedado. Un paso. Ya, muy bien. Entonces, este deseo sexual, como hemos dicho, no tiene una base tan conocida, ¿no? Pero sí intervienen varios factores, ¿no? Los neurotransmisores, las hormonas sexuales y factores ambientales, que tienen que tener una participación recíproca entre ellos. ¿Correcto? Entonces, a este principio del ciclo y la respuesta sexual, el estímulo erótico se acompaña del deseo, también se le llama líbido, ¿cierto? Y esta es variable y se considera componentes cerebrales de la sexualidad. Y hay muchos otros factores que también están en juego. El pasado que tiene el ser humano. Si es un pasado que ha sido maltratado, que no ha sido amado, que no ha sido querido, que no ha sido acariciado. A un bebé, un niño se le acaricia, el papá, la mamá lo acaricia, ¿no? Lo mima, ¿no es cierto? No. Ha estado en un ambiente hostil, ¿no? Entonces, eso es muy importante para las relaciones interpersonales de nosotros, los seres humanos. La experiencia sexual que hemos tenido antes
que generalmente nuestra sociedad machista dice que el varón es el que tiene más experiencia. Pero a veces nos damos sorpresas. Y sorpresas agradables probablemente. Pero como tenemos acá el chip del machismo, nosotros no, a veces nos asustamos cuando una mujer da el primer paso. Entonces a veces se asusta el varón. Pero uy, ¿qué pasa? Cuando la chica lo enamora al chico. ¿No es cierto? Entonces el varón dice, no, cuidado. Y comienza ya bien entonces todo lo que nos han enseñado en el pasado, lo que nos han enseñado nuestros padres, la sociedad, está acá en el cerebro. Entonces todo eso va, se fluye esa situación. ¿No es cierto? El estado mental, por supuesto, es importante, el bienestar emocional también, la imagen que tiene uno de lo mismo, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, decir cosas positivas de uno mismo, a veces no. A ver, ¿qué cualidades tengo yo? ¿Qué cualidades tendré? ¿Qué defectos tiene? Soy flojo, no me baño, soy medio cochino, ¿no? Entonces, esas cositas sí las tenemos rápidas, pero cuando te dicen, ¿qué cualidades tienes tú? ¿Qué cualidades tienes? Nos demoramos para decir. Experiencias sexuales hemos dicho, sentimientos positivos hacia la pareja y en cuanto a lo que es la relación, expectativa muy importante en la relación de dos personas. Entonces, Kaplan lo define así, miren queridos alumnas y alumnos, que es un impulso hacia la actividad sexual generando estímulos internos y externos, el cual incluye las fantasías. Eso es lo que nosotros decimos, ¿no? Nosotros tenemos fantasías. Nosotros cuando dormimos tenemos fantasías eróticas. Hay erección del pene y hay eyaculación. La mujer también tiene lo mismo, pero no tiene pene, tiene vagina, ¿cierto? Entonces ella también tiene fantasías eróticas. No necesito agarrar un libro pornográfico o un libro erótico para poder tener erección. En el sueño no. Y eso es habitual. Es habitual que nosotros no tenemos que pasar, ¿no? Es algo habitual, porque nosotros sabemos reconocerlo. Pero también está influenciado por el aspecto biológico, por las hormonas, y el emocional, que es muy importante. El emocional, ¿no es cierto? Lo emocional, el deseo de querer estar o no con esa persona. Eso es muy importante. Entonces viene la intimidad, el placer y los aspectos relacionados a lo mismo. Esa es la definición de Kaplan, que hace años lo dijo. Entonces, una vez que hemos hablado de lo que es el deseo, vamos a introducirnos ya lo que es las fases de esta respuesta fisiológica al estímulo sexual. Miren, es algo muy sencillo, queridos alumnos. La primera fase es la fase de excitación, como ustedes saben. Esta fase de excitación está gobernada por el neocórtex. ¿Bajo qué estimulación? Simpática difusión. Esta estimulación simpática difusa va a actuar en el varón así y en la mujer así. Y en los dos géneros o sexos va a ser eso. En el varón, por ejemplo, en la primera fase de excitación, gobernado por el neocórtex y la estimulación simpática difusa, el varón va a producir los cambios de la piel, del escroto. La piel del escroto, como ustedes saben, es rugosa, se pone lisa. El tamaño testicular aumenta, la posición testicular varía, los testículos se pegan al perineo. No están colgando como es normalmente, se pegan al perineo. Hay secreciones de la glándula del Cooper y erección del pezón en el varón. Eso de la secreción de la glándula del Cooper quiero parar un ratito porque deben de conocer y deben de saber ustedes que las glándulas de Cooper son las que lubrican el pene antes de las relaciones coitales, ¿no es cierto? Cuando hay excitación, como lo estamos viendo. Y esa secreción de la glándula de Cooper tiene espermatozoides. O sea, ustedes tienen que saber, cuando hablan de planificación familiar, de decirle a la pareja que cuando tengan relaciones coitales tienen que usar el condón desde el inicio. No permitir jugar antes y después ponerse el condón. Jugar en el sentido de estar
entrando, introduciendo el pene en la vagina de la mujer, sacándolo y estar jugando, y entonces está la secreción de lo que tiene espermatozoides. Ese espermatozoide llega a la vaginita y se viene la capacitación, ¿cierto? Se capacita el espermatozoide y fecunda y se embaraza. Pero yo uso condón, dice. Entonces, ¿en qué forma lo han usado? Pues ustedes tienen que saber cómo explicar a los usuarios, a las usuarias, cómo usar ese preservativo. Y la capacitación simplemente, como ustedes saben, ya han llevado biología. La capacitación, ¿qué cosa es? Proteínas nada más. Proteínas que se pegan en el espermatozoide para poder... Ustedes han preguntado cómo penetra el espermatozoide, cómo penetran las capas para llegar al óvulo. ¿Y por qué uno nomás? En la mayoría de los casos, porque también hay 2 o 3, ¿no? Pero en la mayoría de los casos entra uno solo. Porque ese que entra está capacitado. Los otros no entran porque se han salteado las etapas. Hay unos que son más veloces y se saltean una etapa. Y ya le gané al que está atrás, pero no tiene la información que tiene el que está atrás. ¿La información cuál es? Es información con proteínas para poder abrir esas capas que tiene ¿cómo se llama? La célula femenina sexual. Bien. Entonces, ¿y en la mujer qué? Extensión mamaria, erección del pezón y lubricación. Lubricación, eso es fundamental, la lubricación también. Porque si no hay lubricación, es dolorosa la penetración. Las mujeres posmenopáusicas, cuando tienen relaciones, vienen al consultorio a decir: me duele cuando tengo relaciones con mi esposo. No está lubricada, porque le falta hormonas. ¿Cierto? Entonces, generalmente siempre hay humedad en la vagina. Eso es importante también. ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos el olor, la cantidad y la densidad? Porque nosotros los seres humanos, los es, en la mayoría, no digo que es nada normal acá, no estamos hablando de normal o anormal, le excita el olor de las secreciones vaginales. Antiguamente, cuando hacían planificación familiar, los incas, ustedes han leído, tenían relaciones coitales con menstruación para no embarazar a su mujer. ¿No es cierto? Ya. A ver. Le voy a contar esto. No quiero herir sus ideas de ustedes, pero hay parejas que sí les place tener relaciones con estas. Le agrada el olor a la sangre. Y no se tiene que conocer la fisiología de nosotros mismos y no avergonzarse ni decir expresiones así. Es una broma nomás, no te vayas a asustar. Entonces, yo también soy Carranza. Es mi pariente. No sé si te ve pariente. Por ahí debe ser. Y entonces, cuando la pareja viene a su consultorio, ¿cierto? Ustedes no pueden asombrarse de lo que ella va a decir, o de lo que ellos van a decir. Ustedes están tranquilos y escuchan, tenemos que escuchar la información que nos da y darle lo actual. ¿No es cierto? Lo actual tienen que darle ustedes. La información actualizada, no una de hace 2 meses, una semana, menos de 1 año, 2 años, porque hacemos daño. Entonces todo eso influye. Todo eso influye. Y estos son los efectos generales comunes. Aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiratoria aumenta, hay sudoración, hay ¿cómo se llama? La piel se vuelve muy sensible, ¿no es cierto? Hay iriasis y hay hiperglicemia. Y ahí ustedes se han preguntado, ¿cómo han llegado a esto? ¿No es cierto? ¿Cómo han llegado a eso? ¿Hiperglicemia? ¿Quién ha hecho eso? Master y Johnson. Master y Johnson hicieron este trabajo en muchas mujeres, pero tiene un sesgo que la hizo solamente en prostitutas. Porque en esa época, en la sociedad de esa época, nadie, ninguna mujer que sea honorable, entre comillas, se sometía a este ¿cómo se llama? A este estudio. Porque era observacional, tengo que mirar. Pero ese exceso, pero revolucionó en esa época que estuvo, con ese trabajo, revolucionó todo. Acá
quiero decir, por favor, que no estén calladitos. Si quieren alguna pregunta, hacerla, alguna explicación o un comentario, una opinión, están libres para hacerlo, por favor. Pero es una clase que no me gusta hablar yo solo, ustedes tienen que hablar. Entonces, esta primera fase de excitación gobernada por neocortes, vía estimulación simpática difusa, produce lo que acabamos de hablar. ¿Está bien? Pero esta primera fase tiene una segunda parte. Esta es la primera parte. La segunda parte es esta, gobernada por el cerebro medio y el hipotálamo, pero por la estimulación parasimpática. La otra es simpática. Este es parasimpática. ¿Ya? Entonces, ¿cómo desaparece esto? ¿Ya? Entonces, esta estimulación parasimpática en el varón que produce la erección por la velocidad del pene. Yo quiero que ustedes vean que estas láminas están divididas así por didáctica nada más. Pero esto es una cosa rápida, sucesiva, ¿no es cierto? No es que, estoy en la primera fase, espérate. No, así no es la cosa. ¿Entiendes? Esto se ha dividido así para que conozcan ustedes cómo es esta respuesta sexual. En el varón, que sufre en la mujer, erección del clítoris, dilatación de los músculos vesticulares. ¿Correcto? Entonces, en el varón, la parte más importante de la primera fase es la erección reciente. ¿Está bien? Muy bien. A ver. Estamos hablando de erección del pene. Entonces, es una estimulación parasimpática, erección del pene, erección parasimpática. Viene la represión sanguínea de los cuerpos cavernosos, ¿no es cierto? Entonces lo conocemos. Mediante 3 arterias. No son venas, no son nervios, son arterias. Pudente interna, dorsal del pene y profunda del pene. Y se produce la represión de los cuerpos cavernosos del pene. Y acá está el mecanismo más intrínseco, la apertura de las comunicaciones arteriales de los cuerpos cavernosos, la relajación de las fibras circulares vasculares, contracción de las fibras longitudinales de los mismos y el cierre del retorno venoso por la propia represión, o sea, la propia sangre que llega a los cuerpos cavernosos, que ya no entra más, la tonicidad de la fascia del pene. El pene, por esa anatomía, tiene una fascia que en todo el cuerpo lo rodea, y las contracciones de los músculos bulbo cavernoso e isquio cavernoso. Aquí hay 2 músculos, bulbo cavernoso e isquio cavernoso. ¿Cómo se regresa acá? Y se puso la erección. Bien simple y sencillo está. Ya ustedes venían un dato más complejo de repente, algunas cosas más que pueden ser, pero eso es lo más simple que hay para ver la erección. Porque a veces muchas cosas simples de la vida no lo podemos explicar. No, como estamos los jóvenes todavía decimos, ¿y por qué hay erección? ¿Por qué hay erección? ¿No? A veces nos preguntan, la leche es blanca, ¿y por qué es blanca? No sé. Entonces, esas cosas simples hay que explicarlas simplemente. Esta es la segunda fase, la fase de meseta. Es la de contacto físico, la cópula, por su variante, mediante estimulación somática y estimulación simpática y difusa. Somática, sistema nervioso central, y acá, simpática y difusa. ¿Correcto? Esta estimulación simpática y difusa actúa en el varón así y en la mujer así. Acá la más importante es esto de la mujer, la plataforma orgásmica. En el útero, en la primera fase, lo más importante en el varón es la erección reciente. Y acá lo más importante es la plataforma orgásmica. Esto lo vamos a explicar. En el varón, ¿qué ocurre? Aumento del diámetro del glande, tamaño testicular, elevación del testículo y sensaciones de la mujer. Aumento todo lo que hemos visto en la fase en la primera fase. Se acentúan también los cambios generales de la primera fase. Esta transforma. A ver. El útero tiene sus elementos de edificación y de sostén, ¿cierto? El útero no está bailando en el apéndice de la mujer, está fijo. Cuando hay relaciones coitales, el útero se eleva. Elevación útero. El útero se eleva. Normalmente
Normalmente el cuello uterino forma 4 sacos. Uno anterior en la vagina, uno anterior, uno posterior y 2 laterales. Y cuando se eleva, ya no hay saco. Hay uno solo, se eleva. De tal forma que forma un solo saco. Ahí se recesiona el semen del varón cuando eyacula. Y le da el tiempo necesario para que haya capacitación y haya fecundación. Elevación de orina, dilatación vaginal, retracción del clítoris, engrosamiento del oral menores se produce la piel sexual en la vulva. Hay bastante irrigación sanguínea, rosado, ¿cierto? Y esto surge en los dos, hay un incremento de la tensión muscular de los glúteos y de los muslos y se produce el rubor sexual en el rostro. Nos ponemos rojos, un poco coloridos. Entonces esa es la segunda fase, la fase X. ¿Está bien? Lo más importante acá en la mujer es la performance vaginal. Y lo más importante en la primera fase en el varón es la erección procedida del pene. Esa erección procedida del pene es simpática. Porque dice sí, no es simpática, es parasimpática. ¿Ah? Cuidado con confundir. Entonces, esa es la tercera fase. La fase de las contracciones musculares, la fase del orgasmo, es una activación del sistema nervioso central vía plexo lumbar y sacro. En el varón, contracciones de los músculos bulocavernosos, estos son los que se repiten ahora. Bulocavernoso y bicavernoso. Y en la mujer, contracción muscular del techo externo de la vagina. La vagina es esto, como atrapando al pene para que cumpla su función. Y la otra es la activación simpática difusa. En el varón produce las contracciones del conducto deferente, de la próstata, de la vesícula seminal y se produce la eyaculación. Y en la mujer, contracciones del útero, de las tornas, toda la economía intermedia, no solamente superior. Las relaciones sexuales no solamente superior. Ustedes han visto el punto de vista fisiológico cómo es, el punto de vista anatómico cómo es. Y desde el punto de vista psicológico y cerebral también es diferente. Porque como digo en un inicio, si no hay deseo de tener relaciones sexuales, no hay. Simplemente no hay. No deseo. Ya, entonces vamos a hablar de la eyaculación. Creo que es así. Ahí está. Entonces, el mecanismo de la eyaculación está actuado por la actividad, dado por la actividad simpática difusa según el método explicativo, y tiene 2 fases. No se vayan a confundir, estas son fases de la eyaculación cada uno. ¿Está bien? En su primera fase hay contracciones del conducto deferente, de la próstata, del seminal, el esfínter izquierdo de la vejiga. Hay tal excitación que hay relajación del esfínter de la vejiga y se sale la orina. Y eso ocurre. Eso ocurre. Entonces, eso hay que controlarlo. Y hace la primera descarga seminal del bulbo central. Todavía no hay eyaculación, es una descarga en el bulbo central. Entonces, en la segunda fase, y ahí termina la activación somática del sistema nervioso central, ¿no? Donde hay contracciones del músculo bulocavernoso y se produce la eyaculación. Eso también es lo más simple que podemos explicar o veremos por qué se eyacula. El adolescente a veces que tiene sueños eróticos en la noche, ¿no? En el sueño, ¿no? Para la redundancia, entonces él no se explica por qué hago eso, por qué me pasa eso. Entonces los padres tienen que tener la capacidad para poder explicar. Igual como la mujer cuando recibe el menstrua, hay que explicarle bien por qué es que ahí, por qué es que se menstrua. La cuarta fase, la fase de resolución. Esta es la segunda vez que se repite esta palabra, ¿no? Activación parasimpática. La primera es en la primera fase, en su segunda parte, en la erección procedente. Y esta es en la cuarta fase de resolución. ¿No es cierto? ¿Qué es parasimpática? En el órgano ocurre destumescencia progresiva del pene, relajación del esfínter interno de la vejiga, incremento de la diuresis, somnolencia y una sensación de bienestar tremenda. Y en la mujer, igual, relajación física, contracciones físicas de la vagina, somnolencia, nos faltó poner también sensación de bienestar. En el varón, fase latente, dice que puede ser de variable. Puede ser que al día siguiente que tener otra relación, o de repente está en una etapa ese varón que no es a la semana, cada semana, o cada mes, no sé. En
mujer no. Mientras persista, vuelvo a repetir, el estímulo de excitación va a entrar como varón. Pero acá el varón también ocurre así. Preguntas, creo que es lo mismo. Muy rápido esto, pero. Eso es lo más simple que hay en lo que es estas cuatro fases. ¿Preguntas? ¿Han entendido? Muy bien.